tiendas de Santiago y Valparaíso. Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles en esta nueva temporada de Frente Regional, por supuesto por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, para hablar, como siempre hacemos, con temas relacionados a la región del Biobío. Y un tema del cual le hemos estado contando desde mediados del mes de diciembre, informándoles también todo lo que ha sucedido. Y por supuesto, lo que va a suceder tanto en el mes de marzo, también en el mes de abril. Tiene que ver con esta complicación que ha provocado en el puente ferroviario un problema y en este viaducto y que no ha permitido, por ejemplo, el paso de trenes, por supuesto, por este viaducto. Y eso ha exigido una gran contingencia, varias medidas para establecer un mejor funcionamiento al no estar el biotren, por ejemplo, funcionando entre Concepción y San Pedro de la Paz. De todo eso y mucho más, algunas cosas que podrían pasar también a futuro, la vamos a conversar con Nelson Hernández, gerente general de EFESUR. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. No, muchas gracias, Hans, por la invitación. Habíamos intentado hacerlo en el mes de enero, pero claro, la contingencia no lo permitió, incendios forestales, ustedes también, pero me parecía que era muy oportuno poder comenzar también con ustedes acá en esta nueva temporada. Nelson, a ver, respecto del puente ferroviario, para entrar ya de inmediato en materia, ¿cuál es la situación en este momento? ¿En qué etapa del trabajo se está? Y si se va a cumplir con la fecha estipulada de entrega. El presidente de EFE manifestaba que sí, que estaban trabajando en los tiempos acordes y que se iba a cumplir con esa meta. ¿Cómo está y se va a cumplir? Mira, bueno, efectivamente, a contar del 9 de diciembre estamos enfrentando una contingencia del puente ferroviario sobre el Biobío. No sé si recuerdas que en la cepa 11 se provoca una desnivelación y que por el protocolo de la empresa se detuvo el tráfico para revisar. Bueno, y en las revisiones salieron algunas cosas sorpresivas para nosotros, que era esta desalineación de la vía férrea y que su causa no estaba en la superestructura, sino que estaba en la infraestructura. Así que vivimos días bastante contingentes respecto a esos días, de verificar cuáles eran las causas y cuáles eran los tiempos de solución de este tema. Y ahí el día 16 de enero se establece que efectivamente hay una situación compleja en la cepa 11, pero que también hay afectaciones en la cepa 12, 13 y la 14, algo menos, pero que también tenía algún grado de afectación. ¿Producto de qué? A ver, nosotros sabemos que nos tocó cubrir aquello, lo contamos, pero hay gente que a lo mejor no lo sabe o no se acuerda. ¿Qué fue lo que pasó específicamente allí? Mira, en general los problemas son multicausales, no hay una sola causa. Yo recuerdo que esto ocurrió un día viernes 9, el domingo nosotros nos encontramos con un trozo de grandes dimensiones, un tronco de grandes dimensiones, y nosotros señalamos que en definitiva el tronco había golpeado a la cepa, lo cual efectivamente fue así, golpeó la cepa. Sin embargo, también habían otras condiciones, también temas de socavación del puente, que justamente fue la condición, ¿cierto?, coadyuvante a esta situación y que nos tiene complicado en estos tiempos, digamos. Eso fueron básicamente las causas. Ahora, se le ha dado prioridad a la solución. También se ha trabajado de verificar exactamente cuáles fueron los motivos exactos, pero lo prioritario ha sido la reparación de esta situación de tal manera de dar tráfico ferroviario lo más pronto posible, ya que se ve interrumpido no solamente pasajeros obviamente es lo más visible, pero también hay un tema que es con la carga ferroviaria que es importante para nuestra región. Esto, como decíamos, ocurrió el 9 de diciembre. Sí. ¿Se había advertido previo a esto de algún inconveniente en el puente ferroviario? A ver, ¿con qué frecuencia, por ejemplo, ustedes también realizan algún tipo de inspección respecto del puente? Porque es un puente añoso, ¿verdad?, del año 1889. Entonces,
me imagino que, no sé si periódicamente, pero hay que hacerle una revisión, inspección a este puente. ¿Ustedes habían advertido antes algo extraño previo al 9 de diciembre? ¿Y cómo se hace ese trabajo también de inspección, de revisión del puente? Sí, mira, el puente está en inspección permanentemente, en revisión y bajo protocolos de funcionamiento también, muy de la mano con la antigüedad del puente, que es un noble puente, sí. Hay que destacar la ingeniería de aquella época. Sin embargo, por lo añoso del puente, está en inspección permanente. Y existen distintos programas de inspección, inspecciones más profundas, inspecciones que se hacen en la superestructura, en la infraestructura, en la geometría del puente, en la funcionalidad, y eso se hace permanente. No habíamos detectado ninguna anomalía del puente antes del 9 de diciembre. Hay que recordar también que este puente estuvo bastante afectado, ¿cierto?, a propósito del terremoto del año 2010, donde se hicieron reparaciones, y desde el año 2010 no habíamos enfrentado una contingencia del puente. Una vez que estamos todos seguros, se da el tráfico nuevamente. Pero no habíamos detectado nada anteriormente, o sea, no teníamos un aviso de algo que pudiera fallar. Perfecto. Eran las mantenciones habituales, que se van reponiendo elementos del puente, temas de ese tipo. Y respecto a lo que sucedió ahora, y para dar también tranquilidad a la gente que nos está viendo, ¿qué trabajo en específico es el que se hizo, el que se está haciendo también, el que se va a hacer probablemente dentro de las próximas semanas? Porque se hablaba, claro, usted decía, había un tronco, sí. ¿Qué se hizo con aquello? Había socavamiento, sí. ¿Qué se hace para evitar que haya algún problema mayor dentro de los próximos años, considerando que el nuevo puente ferroviario todavía no va a estar listo? Mira, bueno, primero, las cepas afectadas, como yo decía, son las cepas 11. Hecho en lo concreto, primero la protección de las cepas. Se ha puesto material adecuado, ¿cierto?, de tal manera de proteger esas cepas. Se ha hecho también con pilotes que se han hincado, digamos, alrededor de cada una de estas cepas, de tal manera de hacer un sostén de la infraestructura existente en ese sector de donde está la cepa. Eso ya está concluida la 11, está concluida la 13, estamos trabajando la 12 y la 14 se va a intervenir por el lado sur del Biobío. Ahora, también han habido varias coincidencias o cosas que yo diría que son felices dentro de esta situación anómala. Una, que se está en construcción del nuevo puente ferroviario sobre el Biobío, que en definitiva es la solución de largo plazo para la región, no solamente para el transporte de pasajeros, sino que, como decía, para el transporte de carga, un puente que va a tener 2 vías, que no tiene las restricciones de velocidades que tiene el puente existente, ni las restricciones de peso. Eso hace que habían trabajo y empresas trabajando en el sector. Y eso también permite que rápidamente, a través de contratos con esas mismas empresas, poder atender la solución de este puente. Y eso nos hace pensar que los plazos se van a cumplir sin problema, o sea, no digo sin problema, porque obviamente ha habido un trabajo bastante fuerte, pero se van a cumplir los plazos que va a terminar los trabajos el 30 de marzo y de ahí partimos nosotros el proceso de prueba, digamos, dinámica y estática de ese puente, de tal manera para darle la seguridad a la gente. Porque ese ha sido, Hans, un elemento central en todo esto, es darle seguridad a la gente, que si bien es cierto es un puente añoso, pero que tanto el tránsito de pasajeros como de carga esté asegurado. Claro. Entonces, estamos hablando de un funcionamiento con normalidad. Si todo va dentro de las fechas que usted mencionaba, que se va a entregar las obras finalizadas el 30 de marzo,
estamos hablando que después de un periodo de prueba, de marcha blanca, probablemente también, mediados de abril, por ejemplo, ya trabajando allí con normalidad, Sí, ¿podría ser? Absolutamente. Y en las mismas condiciones que tenía el puente anteriormente. O Ok. sea, las restricciones que tenía el puente se mantienen, no hay restricciones adicionales, Perfecto. porque además los trabajos que se están haciendo son de una envergadura que a todos nos deja tranquilos, que va a tener la funcionalidad que nosotros esperamos del puente. Ya lo decía usted, también algo mencionaba yo respecto de este nuevo puente ferroviario que va a ser la solución ya definitiva, que se está también trabajando en aquello, se está avanzando, a lo mejor más lento de lo que uno optaría. En Chile las cosas siempre son un poco más lentas de lo que sucede en otras partes probablemente, pero a ver, respecto a este nuevo puente, ya le quiero preguntar también algunas cosas respecto de aquello. Una vez que esté operativo, este puente actual, el puente de 1889, ¿debiera dejar de existir o podría funcionar para cosas a lo mejor menores? ¿Qué piensa usted respecto del uso del puente? Hay algunas decisiones y otras que Sí. están en estudio. Las decisiones es que quede fuera de la operación ferroviaria. Claro. En definitiva, el puente nuevo va a absorber los flujos Todo, actuales, todos los exacto. flujos, porque además tiene velocidades de funcionamiento distintas, peso, por lo tanto es adecuado a lo que tenemos actualmente en términos de carga y pasajeros y la proyección en el mediano plazo. Y el puente existente es algo que todavía no está definido, y lo que ha planteado la empresa es que, si bien es cierto, es un puente de la empresa de los ferrocarriles del Estado, Sí. pero es un puente de la región, es un puente de la comunidad, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier decisión que se tome se tiene que trabajar con los municipios involucrados, con la comunidad, de tal manera de, entre todos, buscar la mejor solución para ese puente, ¿ah? Y tendrán que equilibrarse temas de tipo histórico, Claro. patrimoniales, también económicos, porque esta cosa es un trade-off que Sí, es claro. necesario tener en cuenta. Entonces, todos esos elementos yo creo que van a estar presentes para que, una vez que salgamos de la contingencia, todavía tenemos 2 o 3 años más, ¿cierto?, para iniciar estas conversaciones y en conjunto tomar las mejores decisiones para los intereses de la región. Y el puente ferroviario, el nuevo puente ferroviario que se está construyendo, ¿cómo va aquello? Mira, el nuevo puente va en plazo, ¿no? Si uno mira las obras cuando pasa por el Yacolén, ve que está avanzando. Esto va a terminar, todo ese terraplén que está construido va a terminar hacia fines de marzo, mediados de abril. De ahí se tiene que retraer toda esa obra de tal manera de dar paso al flujo natural de la agua, porque después lo que viene se hace por arriba de esos pilotes, ¿ya? Se utilizan unas vigas lanzaderas que son unas cosas espectaculares en términos de su magnitud, Claro. de ingeniería y de tamaño, que ponen las vigas sobre este nuevo puente. Se está avanzando también en el túnel en el Cerro Chepe. Están avanzando las obras y están dentro de los plazos. Además, Hans, va a ser una obra icónica en la claro. región, porque no es solamente la funcionalidad para que funcione el ferrocarril, que obviamente es el objetivo principal, pero que también da un aporte arquitectónico, de imagen, que nosotros aspiramos que ojalá sea un ícono regional, este nuevo puente ferroviario. Usted ya lo decía, va bien en las fechas estipuladas respecto del calendario. Sí. Tuvimos algunos inconvenientes acá en la región, por ejemplo, con la empresa Claro Vicuña Valenzuela, que quebró y dejó algunos trabajos allí inconclusos. ¿Cómo se resguardan ahora para poder firmar estos contratos y, o sea, que quiebre, no puedo seguir? ¿Cómo trabajan para asegurarse un poco de eso ahora? Mira, buena consulta, pregunta eso. Mira, cuando se adjudica una obra, hay distintos parámetros para adjudicar una obra. Uno, obviamente el económico, en el Claro. sentido de cuánto es el costo de la obra. Pero también se requiere un análisis profundo, no solamente de los aspectos técnicos del modo constructivo, de los temas del resguardo medioambiental que requiere esta obra, sino que también un resguardo financiero. ¿Cuáles son las espaldas que tiene la compañía? Más allá incluso de las boletas de garantía, que obviamente se exigen, boletas de garantía, seguro, pero también se revisa lo sano que sea la empresa, los contratos que tiene, cuáles son sus estados financieros, cómo puede responder, porque es un elemento que está ahí presente. O sea, una empresa también puede quebrar y claro, eso complica la obra.
Esos son los resguardos que se toman, se hace un análisis. Por eso que cuando se adjudica una obra como esta, se toman todos los resguardos. En este caso se adjudicó a una empresa SACIR, que es española, que trabaja hace muchos años en Chile, y fundamentalmente en temas de concesiones, y tiene, digamos, la fortaleza como para abordar una infraestructura de este tamaño. Entonces le preguntaba, porque claro, Vicuña Valenzuela es una empresa de 60 años que estaba consolidada hace mucho tiempo y terminó igual con complicaciones económicas. Sí. A ver, respecto de la contingencia y de las medidas que tuvieron que tomar desde ese viernes 9 de diciembre, que se tomaron bastante rápida, nosotros lo conversamos acá y lo veíamos como bastante positivo, pese a todo lo complejo que fue, se tomaron decisiones, se siguen tomando decisiones. ¿Cómo se evalúa aquello y qué han ido, claro, mejorando en el tiempo que se han dado cuenta? Eso desde, no sé, diciembre hasta, no sé, febrero, donde, claro, la cantidad de gente probablemente va bajando que ocupa el biotren, producto de vacaciones, menos niños en colegios, universidades, pero claro, ahora en marzo ya volvió, pero con todo, especialmente hoy día lunes. Efectivamente. Mira, yo destaco, la mirada regional, destaco los equipos, porque las soluciones se hacen con las personas, más allá incluso de los recursos, tanto financieros como materiales, depende mucho de las personas. Y fíjate que en EFESUR hay un equipo tremendamente comprometido con el propósito de entregar un buen servicio para la región. Eso es lo que de verdad nos anima. Y toda la gente está empeñada, comprometida, responsable de esa situación. Y cuando tú tienes equipos tremendamente motivados, las cosas se hacen, entre comillas, más simples. Nosotros efectivamente desde el 9 de diciembre, cuando vimos que la cosa ya no era una falla menor del puente, inmediatamente en la tarde pusimos servicios para trasladar personas de San Pedro a Concepción, porque entendíamos que nuestro compromiso es entregar el servicio y de la mejor manera posible. Por eso también pusimos buses de buen nivel y los fuimos mejorando en el tiempo, porque también fuimos aprendiendo a lo largo de los días y de la semana, pero siempre con el compromiso de entregar el mejor servicio. Fíjate que, por ejemplo, hay un tema que nos costó al inicio y que a lo mejor todavía no está totalmente resuelto. Por ejemplo, el traslado de personas en sillas de ruedas. Que si tú lo miras, el transporte público en el Gran Concepción, la verdad que no existe, no lo tiene. Pero nosotros sí, nosotros nos comprometemos y tenemos el propósito de poder cumplir con esa promesa de servicio, ¿te fijas? Entonces, claro, hicimos todos los esfuerzos necesarios. Y, por ejemplo, en ese mismo punto, tú te das cuenta que salimos a buscar vehículos que hicieran y no encuentras en la región. Entonces, te das cuenta que hay temas súper profundos que es necesario abordar. Pero es parte de eso, o sea, de nosotros poder seguir entregando el servicio, pero el servicio de la mejor manera posible. ¿Te fijas? Eso es lo que nosotros estábamos empeñados, y cuando digo nosotros, es todo el equipo que está trabajando, que ha sacrificado sus vacaciones, que trabaja, generalmente esto se hace en la noche, porque cuando parte el primer tren a las 6 de la mañana, tiene que estar todo en orden, ¿te fijas? Para poder entregar el servicio de la mejor manera posible. Así que yo, Hans, discúlpame, pero destaco los equipos de trabajo de la empresa y la mirada regional y compromiso que tenemos. Respecto de todo este plan logístico de contingencia, buses de acercamiento, frecuencias del biotren, modificación también del personal allá en San Pedro de la Paz, que coordina todo, que está ahí con las banderitas, con los conos, un trabajo también que se ha hecho bastante y muy bien también. Desde lo económico, es complejo, ¿no? ¿Cuánto sale, por ejemplo, todo esto que han hecho desde diciembre hasta ahora, hasta marzo? Sí, mira, desde lo económico es un esfuerzo considerable. Yo señalaba la otra vez que del orden de 10 millones de pesos diarios nos sale montar esta operación. Sin embargo, vuelvo a insistir, el propósito de entregar el servicio, porque somos una empresa de servicio. No podemos dejar a la gente sin el servicio de biotren. Y si uno mira ahora los números, Hans, que también nos sorprendieron a nosotros cuando empezamos a revisar cuántos pasajeros teníamos, y en el verano tuvimos más pasajeros que en el verano del 2022. Y ahora tenemos, no sé, hoy día, por ejemplo, en la mañana teníamos un 23% más de pasajeros que la semana pasada.
Entonces la gente sigue prefiriendo el biotren y nosotros creemos también que es un reconocimiento a ese trabajo de entregar de la mejor manera posible. No falto de falencia o de errores, o sea, sin lugar a dudas, pero yo creo que la gente premia el esfuerzo de que se está haciendo lo necesario como para mantener este servicio. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. Todos los jueves, 21 a 30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Supermercado Verslui lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Verslui, siempre preocupado de ti. Bien, estamos de regreso, seguimos conversando con Nelson Hernández, gerente de FESUR acá en la región del Biobío. A ver, respecto de la evaluación que se ha hecho el día de hoy, lunes 13 de marzo, respecto del regreso ya a clases normal en San Pedro de la Paz, también en Coronel, ¿verdad? Ya el regreso de estudiantes universitarios. Hubo algunos problemas en varias partes, pero que son, entre comillas, ya parte de la normalidad, lamentablemente, acá en el Gran Concepción. Pero ¿qué evaluación se hace de lo que pasó el día de hoy, por ejemplo, entre San Pedro de la Paz y Concepción, por los puentes y también con el servicio? Mira, en general nuestra evaluación es que el sistema en esta contingencia, ¿cierto?, con el transbordo de pasajeros en la estación de Juan Pablo II en San Pedro, está funcionando. Funciona, hemos tenido un 23% más de pasajeros que la semana recién pasada. Estamos llegando, yo creo que hoy día vamos a llegar del orden de 38.000 pasajeros en el día, y los próximos días va a ir creciendo. Nosotros vamos, yo creo, a estabilizarnos sobre los 40.000 pasajeros, donde fundamentalmente la gente viene en un 85% de la línea 2 que llamamos, ¿cierto?, que es Coronel San Pedro Concepción. Yo diría que está funcionando, hemos ido haciendo mejora, de tal manera de hacer más expedito los flujos. Crecimos un andén en Juan Pablo II, cambiamos la modalidad del tren en el sentido que abre las puertas en ambos costados, de tal manera que por uno ascienden las personas al tren y por el otro descienden. Eso mejora los tiempos de viaje, y eso a nosotros es tremendamente útil porque con una limitada cantidad de trenes tenemos que ser muy eficientes en los tiempos. Cada minuto, cada segundo significa para tener una frecuencia que es la que estamos ofreciendo ahora cada 13 minutos. Yo creo que el sistema funciona. Vuelvo a insistir, siempre hay cosas que es necesario corregir, mejorar, pero está funcionando. La gente sigue prefiriendo el biotren porque seguimos teniendo un tiempo de viaje aceptable con esta contingencia. Hemos aumentado los tiempos de viaje en 8 minutos, más o menos, entre 7 y 8 minutos, respecto a lo que teníamos cuando estaba el puente sobre el Biobío. Entonces, yo creo que la gente sigue, digamos, prefiriendo el biotren. Salgamos un poco de la contingencia, ¿le parece? ¿Qué pasa con este proyecto del biotren hacia Lota? ¿En qué está esto y cuándo ya podría verse pues, un biotren hasta Lota? Sí, mira, efectivamente, en el caso del biotren, uno ha visto el biotren cómo ha crecido, ¿cierto? Sí. Si uno echa un poquito más atrás el tiempo, el biotren tenía pocos pasajeros en realidad. Y la extensión a Coronel vino a revitalizar este servicio con más pasajeros. Es lo que decía usted también.
el buen servicio versus el mal servicio que la misma gente criticaba y que siguen dando los buses desde Coronel, Lota hacia San Pedro de la Paz, y por eso que también piden justamente que el Biotren llegue a Lota. Efectivamente, y en ese compromiso de buen servicio en el cual estamos, ¿cierto? Tenemos una iniciativa que ha demorado más de la cuenta por diversas razones, que es, por ejemplo, incorporar 25 buses eléctricos en Concepción que se van a integrar. A propósito, también la semana pasada lanzamos un nuevo medio de pago, que una de las virtudes fundamentales es la recarga a través de la web, digamos, de tal manera de que las personas desde su casa, desde su teléfono móvil, puedan recargar su tarjeta, y a futuro van a poder pasar la tarjeta de crédito, débito o códigos QR, transformándose en este medio de pago más moderno incluso que la tarjeta VIP que está en Santiago. Esos son elementos que uno va incorporando a este servicio. Ahora, respecto al Lota, el Lota es necesario resolver varios temas que son del corredor también Concepción-Coronel, en el sentido que hay que darle más capacidad, porque no podemos solo extender a Lota, porque ¿qué pasa con la gente de Coronel o de San Pedro? Entonces, esos pasajeros tienen que tener, ojalá, igual servicio o mejor servicio cuando lleguemos a Lota. Entonces, el proyecto de Lota, la verdad que es un programa de inversiones que le llamamos, que es mejorar todo el corredor Concepción-Coronel, ampliando los andenes, mejorando temas de subestaciones, las mismas estaciones, compra de trenes, resolver también la estación de Concepción, que es un paradero grande, pero no es una estación, ¿cierto?, que permita un flujo expedito de los pasajeros en Concepción. Entonces, si uno incorpora más pasajeros a la estación de Concepción, es necesario resolver ese tema. Y, por supuesto, la extensión a Lota, y para eso también estamos pensando en trenes que van a ser el doble de los actuales, de tal manera, de 6 coches, de tal manera que la gente pueda acceder en todo el trayecto entre Lota y Concepción al tren. Es un gran proyecto que está en este momento terminando su prefactibilidad para ingresar a la ingeniería de detalle de esta obra. Tiene que entrar, de acuerdo a la normativa de inversiones públicas, entra para ingeniería al Ministerio de Desarrollo Social para su aprobación. Y de ahí parte la ingeniería. Nosotros esperamos que la ingeniería de este proyecto parte este año, ¿ya? Con sus temas duros del modelo de operación, de los trenes. Eso debería partir este año, y eso demora alrededor de 2 años y medio, 3 años en ese proceso. Sobre todo el tema ambiental que se ha ido constituyendo como la ruta crítica de los proyectos. ¿Hasta dónde podría llegar? Mira, la idea es llegar a lo que era la antigua estación de Lota, que está al lado de la feria de Lota, que está a una cuadra de la plaza, y hay otras estaciones que están en el sur de Coronel y también en Lota, en Cousiño y en Chiflón del Diablo, que le llamamos, pero es frente a lo que es el estadio ahí de Lota. Entonces, son 4 estaciones que considera este nuevo servicio. ¿Cuándo se vería ya, por ejemplo, una máquina trabajando en terreno? Claro, después que termine la ingeniería de detalle. Por eso nosotros... O sea, ¿sería más o menos en qué fecha? ¿25? En el 2025 debería ya estar, a fines del 2025, deberíamos empezar a ver alguna cosa. En el 2027 a lo mejor ya podría llegar el biotren ya a Lota definitivamente. Sí, entonces esas son obras de largo aliento, porque también estamos dentro de la trama urbana, hay desnivelaciones de cruce que hay que abordar, hay una serie de obras de alto impacto que es necesario hacer. Y ahí también sería interesante coordinar también, bueno, ahí la Seremi de Transporte tendrá algún trabajo en aquel momento de coordinar, ¿por qué no? No sé, el trabajo también de buses desde Lota hasta la provincia de Arauco, por ejemplo, que también hay ciertas complicaciones con aquello. Absolutamente, o sea, cuando llegamos a Lota, lo que se plantea es conectar con buses a la provincia de Arauco y que el transbordo se haga en buenas condiciones en la estación de Lota, de tal manera que esas personas de la provincia de Arauco lleguen a Lota y de ahí entren al Gran Concepción en tren. ¿Qué es cómo funcionan estos sistemas en el mundo? Sí, mira, nosotros, Hans, estos trenes nuevos que se incorporaron, ¿cierto? 15 nuevos trenes a contar del año pasado, una inversión de $90 millones, son de clase mundial. O sea, estos trenes son los que están en Estados Unidos, en Europa. Es de clase mundial el transporte que tiene el biotren hacia Coronel. Ahora hay que mejorar esa profundidad en el sentido de
la cantidad de servicios, funcionar el sábado con más servicios, funcionar el domingo. Eso le iba a preguntar. Sí. El domingo, bueno, funciona. No. Pero está la intención de que Sí. en algún momento funcione. ¿Y por qué todavía no? ¿Por qué todavía no? Pero es que la gente se lo pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces el domingo hay poca frecuencia de locomoción Sí. colectiva, en las calles prácticamente no se ve. Y el biotren podría ser una muy buena opción. ¿Por qué todavía no se da ese paso para un día domingo, por ejemplo? Mira, de verdad nosotros lo teníamos considerado en el plan 2023, o sea, partíamos en marzo los domingos, pero bueno, no estamos viviendo lo que estamos viviendo. Perfecto. Nosotros creemos que terminada este plan de contingencia, ¿cierto?, que va a ser a mitad de abril, vamos a partir trabajando también los días domingos, de tal manera de tener un servicio más continuo hacia Coronel. O sea, dentro Sí. de este año, un par de meses Sí. más, podría ya el domingo estar funcionando el biotren. En abril va a estar funcionando el día domingo. Sí. Perfecto, buenísimo. A ver, y respecto a lo otro, que también no se lo puedo dejar de preguntar, la factibilidad, la viabilidad de que el biotren también pueda llegar a Penco, a Lirquén. Se hablaba hasta ahí, hasta Lirquén, pero la alcaldesa, de Sí. Tomé también ha solicitado que ojalá se pueda ver la opción de que pueda llegar también a Tomé. ¿Qué posibilidades hay? ¿Está en estudio aquello o son estudios muy preliminares todavía? ¿Ningún experto ha visto algo más allá? ¿O sí? ¿En qué se ha avanzado con aquella solicitud? Mira, hay avances concretos en eso. O sea, se terminó el estudio a nivel de perfil que se llama dentro de este camino que deben recorrer las inversiones públicas. Se terminó el perfil, lo aprobó el MDS y está pasando a prefactibilidad. Pero está pasando a prefactibilidad la extensión del biotren a Penco Lirquén con toma de datos hacia Tomé. Pero lo concreto es Penco Lirquén. Eso es lo que está pasando a prefactibilidad ahora, pero en esta prefactibilidad vamos a tomar datos hacia Tomé para saber si se incorpora esa extensión adicional. Pero eso está avanzando. Ahora, avanza a ritmo que, claro, la mayoría de las personas pudiera parecer lento, pero son los pasos que tiene que dar estos sistemas, digamos, para que sean pasos que nos permitan avanzar y no tener después que ir retrocediendo. ¿Pero usted lo ve viable? ¿Lo ve factible? Absolutamente. A Penco puede ser un poco más sencillo, a Lirquén también, a lo mejor también un poco no, o no ahora, a lo mejor un poco más a futuro, pero ¿se ve factible poder hacerlo? Yo creo que sí, o sea, a Penco Lirquén de todas maneras, y lo que nos ha pasado, por ejemplo, a Coronel, cuando tú pones el tren a Coronel y esto funciona, te factibiliza también el poder seguir extendiéndolo. Claro. Entonces yo creo que tenemos que estar en esa postura de poder crecer el servicio de trenes en realidad, y no solamente en el Gran Concepción, sino que en otras ciudades del sur de Chile. El tren mira, por ejemplo, Ferrocarril es una empresa de larga data, ¿cierto?, que funciona de los fines del 1800. Sin embargo, son sistemas modernos, son no contaminantes, es lo que la sociedad quiere y privilegia. Entonces, yo creo que hay una tremenda oportunidad del tren. Ahora, por diversas razones y en el tiempo el tren como que dejó de existir en Chile. Lamentablemente. ¿Te fijas? Sí. Entonces, recuperar eso no ha sido nada de fácil. Mira, yo te cuento, hace unos 10 años atrás, acá en la región, el tren ni siquiera figuraba en ningún plan, en ninguna planificación. Sí. Tú mirabas documentos de planificación y el tren no existía. Y ahora estamos viendo que de verdad es necesario. Y a propósito de esta contingencia, que es lamentable, sí, pero queda en evidencia que el tren se requiere. O sea, que el tren es una alternativa y que es una alternativa que tenemos que empujar. Nelson Hernández, gerente general de FSUR, gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional. No, gracias Hans por la invitación. En realidad yo creo que hablar de transporte, conectividad y hablar de trenes a nosotros nos emociona y obviamente para eso trabajamos, pero creemos que hay una tremenda oportunidad de desarrollar el modo ferroviario. Hablamos del modo, ¿cierto?, de trenes de pasajeros, sí, pero también hay todo un mundo en el tema de la carga, sí, ferroviaria, sobre todo en una región que somos privilegiados de tener el pool de puertos que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Hans. A usted también, por supuesto. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva edición, nueva temporada de Frente Regional. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Frente Regional.